Hola amigos de Más Running, mi nombre es Víctor Olivares, soy kinesiólogo del deporte de los Centros Médicos Deportivos 110 y KPT del Club Baltus, y en el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy recurrente en la gente que está haciendo sobre todo la preparación a la Maratón de Santiago y otras maratones como la de Boston, en donde habitualmente un mes antes las personas empiezan a bajar el volumen de entrenamiento, pero previo a eso, en donde están corriendo una gran cantidad de metros por semana, empiezan a aparecer algunos problemas musculares, tendinosos, etc. Vamos a hablar de los aspectos dolorosos de los entrenamientos y ver qué tan importante es hacer una valoración exacta para saber si estamos o no teniendo un problema real y cómo lo tenemos que afrontar para tomar buenas decisiones. Una vez que los corredores y las corredoras han logrado volúmenes importantes, acumular trabajo para estar seguros que van a poder terminar dignamente o bastante bien los 42 kilómetros o los 21 de la Maratón de Santiago, en este periodo en donde se alcanzan los volúmenes altos, que habitualmente son hasta 30 días antes de la maratón, se empiezan a acumular una cantidad de lesiones y sensaciones que son importantes tener en consideración. Habitualmente en el corredor las molestias son mayoritariamente en lo que es el tren inferior, columna lumbar hacia abajo, caderas, rodillas y tobillos. En este caso los tejidos que más se llevan los problemas son tendones, en este caso el tendón de Aquiles, la fascia plantar, el tendón rotuliano, la fascia lata, en este caso la banda iliotibial, que también es un factor recurrente, y obviamente lo que hay que tener en consideración es si este dolor les modifica o les impide realizar los trabajos de la intensidad que ustedes están queriendo realizar. Ese es un aspecto. El otro aspecto que tienen que considerar es si el dolor aparece en reposo, si aparece durante la actividad o si aparece después de la actividad. Obviamente es mucho más grave para una persona, independiente del tejido que esté afectado, es que la molestia aparezca antes de la actividad o en reposo, porque indica que el tejido efectivamente pudiera estar inflamado y hay que actuar en forma rápida para tratar de evitar de que esa inflamación se incremente. Y si es un dolor que se produce durante la carrera, puede también pasar dos cosas: que aparezca la molestia durante la carrera y esta desaparezca en la medida que el organismo se calienta, y en el segundo caso es que el dolor permanezca durante la actividad deportiva sin bajar el rendimiento deportivo. En esos casos estamos en el límite de la capacidad de resistencia de los tejidos para realizar este trabajo físico, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado de hacer una buena evaluación y tomar algunas precauciones para poder disminuir esta tensión en estos tejidos. En otras cápsulas hemos hablado respecto del manejo que hay que tener de las patologías, de las afecciones tendinosas, qué sé yo, de las bursas, de las lesiones que han sido persistentes. Sin embargo, quiero detenerme un poco más en las lesiones o en el dolor que pudieran experimentar los corredores en relación a situaciones que hay que tener un poco más de ojo y hay que tener cuidado. Habitualmente en los corredores el dolor es bastante específico, es bastante exquisito, es bastante puntual. Se puede identificar con bastante precisión la zona del dolor y qué carga genera ese problema. Sin embargo, las zonas en las cuales aparecen estas molestias también se cruzan con mapas de dolor que pueden ser de origen de otros tejidos, por ejemplo, cadera, por ejemplo, articulación sacroiliaca, por ejemplo, columna lumbar. Por lo tanto, si ustedes están sintiendo algún grado de molestia extraña, un dolor difuso, poco definido, en una zona un poco más amplia que simplemente un tejido específico, entonces hay que hacer una evaluación un poco más completa, un poco más compleja. Hay que hacer probablemente hasta una evaluación en más de un día para determinar qué probablemente está generando el problema, y no solamente poner hielo como es lo habitual en estas etapas, o solamente tomar un antiinflamatorio cubriendo un problema que pudiera tener alguna gravedad mayor. Quiero recalcar algo: no hay que ser masoquista para hacer deporte. Sin embargo, es absolutamente normal sentir dolor durante o después de la actividad física. El dolor posterior a la actividad física tiene que ser controlado rápidamente. Por lo tanto, cuando ustedes sienten algún tipo de dolor y este dolor es asociado a la actividad física, todavía estamos dentro de un margen de seguridad de que es posible que la actividad que estamos realizando está en los límites de nuestra capacidad de adaptación. Cuando hay que tener cuidado respecto a esto es cuando el dolor supera los niveles de tolerancia, modifica las técnicas de ejecución, impiden realizar el trabajo técnicamente correcto, o tenemos que reducir los volúmenes para poder rendir. Significa que efectivamente el tejido está siendo incapaz de resistir la carga. Recuerden que los tejidos como los tendones
que están diseñados para resistir carga, son tejidos que resisten en silencio. Por lo tanto, podemos encontrar en un examen, probablemente de una ecografía o una resonancia magnética, algunos tendones deteriorados que pudieran tener algún tipo de problema, sin embargo, ser absolutamente asintomáticos. Eso no es una rareza, eso es una constante a nivel de gente que entrena mucho y que por lo tanto tiene que ser una observación y tiene que ser evaluado dentro del contexto general. En resumen, en las actividades deportivas de grandes volúmenes hasta 30 días antes de la maratón, en donde se empiezan a bajar las cargas, los atletas, los deportistas, tanto amateur como profesional, habitualmente tienen grandes cantidades de dolores que muchas veces son bien controlados. Estos dolores que no pueden ser bien controlados y que efectivamente nos pueden generar algún tipo de alteración en nuestro rendimiento tienen que ser bien evaluados para tomar decisiones correctas. Respecto a los tratamientos, de todas maneras les recomiendo ver algunas cápsulas anteriores en la página de Más Running TV, en donde aparecen algunos manejos que nosotros pudiéramos tener respecto a estos mismos problemas y por lo tanto tenemos la solución a nuestra mano de poder hacer una buena carrera, hacer un buen tiempo o finalmente, si es que no es el deseo de ustedes, hacer una carrera sana en donde puedan mantener y mejorar su condición física. Bien, amigos de Más Running, quiero contarles que efectivamente hay varios atletas que están viniendo a la consulta con algunos de esos problemas y por lo tanto, si ustedes tienen alguna duda respecto a su condición o si tienen alguna forma en la cual yo pueda llegar a ustedes y tenderles una mano para ayudarles en su recuperación, contáctense a través de la página de Facebook y de Twitter del programa, encantados de ayudarles. Nos vemos en un próximo programa.